Buen día, Israel. Levántate y brilla y no olvides de hacer tus sacrificios, pues es la antigua tradición. Buen día, Israel. Levántate y brilla y no olvides de hacer tus sacrificios, pues es la antigua tradición. Buen día, Israel. Levántate y brilla y no olvides de hacer tus sacrificios, pues es la antigua tradición. Por más de 1000 años, los judíos repitieron importantes ordenanzas en el tabernáculo y después en el templo. Pero para algunos la repetición perdió todo sentido. Así que Pablo nos recuerda que las ordenanzas del Antiguo Testamento son símbolos poderosos del mismo Jesús. Los sacerdotes hacían sacrificios de sangre, reemplazaban el pan sin levadura, quemaban el incienso, tocaban instrumentos y quitaban las manchas de sangre después de los sacrificios, vez tras vez tras vez. Esos ritos representan el sacrificio infinito de Cristo que nos purifica, aunque el rito en sí no nos limpia. Es algo así como un anillo que no hace que una pareja esté casada, es apenas un símbolo y recordatorio de la promesa y el compromiso del matrimonio. Y es comparable al hecho de que el solo participar del sacramento no nos purifica automáticamente. Pero el hacerlo en memoria de la expiación de Jesucristo y con fe en Él, es donde encontramos el poder de arrepentirnos, purificarnos y asimilarlo. En un momento hablaremos de cómo recordatorios y rutinas de carácter sagrado pueden cambiarnos y mantenernos en línea. Pero primero, ¿oíste alguna vez que los árboles no nos dejan ver el bosque? Nos fijamos tanto en lo que tenemos frente a nosotros que no vemos el panorama completo. Entre los primeros cristianos, algunos no entendían cómo los símbolos del templo los preparaban para Jesús, ni tampoco que el poder de Cristo era mucho mayor que el de sus sacerdotes. En el capítulo 7, Pablo explica el verdadero poder del sacerdocio, y no tiene relación con el árbol familiar. Enseña que Melquisedec, a quien Abraham pagó sus diezmos, poseía el sacerdocio mayor, con el poder de sellar familias por la eternidad, aunque no era descendiente de Aarón. ¿Y quién más no lo era? Jesús. Pablo entonces llama a Jesús el verdadero tabernáculo. Habla del antiguo tabernáculo y los deberes de los sacerdotes, llamándolos un símbolo para ese tiempo. El episodio del 2 de mayo de 2022 habla de los fantásticos símbolos del tabernáculo. Los sacerdotes levitas fueron muy estrictos por cientos de años, pero el gran sumo sacerdote, Jesús, no tuvo que repetir su sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Su sangre es mejor que la de cualquier animal, y su sacrificio infinito ocurrió solo una vez. Cada semana y hasta cada día, podemos recordar su sacrificio y pensar detenidamente sobre cómo Él nos redime y cómo podemos honrar nuestro convenio de seguirlo. Hablando de convenios, la palabra griega diateikai significa testamento y también convenio. Así que en la Biblia podríamos referirnos al antiguo convenio y al nuevo convenio. Pablo enseña que desde los días de Moisés, Dios sabía que este convenio no bastaba. Se acercan los días, dice el Señor, cuando Él hará un nuevo convenio con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. No será como los convenios que Él hizo con sus padres cuando los tomó de la mano y los sacó de Egipto. Es como cuando éramos niños en que aprendíamos en etapas, una a la vez. Eso no se toca. Después, comparte. Después, ama y sirve. Al crecer aprendemos y entendemos que podemos hacer más que obedecer la ley de Dios. Podemos aprender su nuevo convenio de darle el corazón, la mente y nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué tal nuestras rutinas positivas y tradiciones familiares? Los hábitos repetitivos como estudiar las Escrituras, orar, hablar del Evangelio y adorar en el templo nos hacen abrir el corazón para oír la voz de Dios que nos invita a acercarnos más a Él y a sus vías. Al hacerlo, básicamente nutrimos nuestro árbol de vida, de fe.
De ese modo, cuando debemos hacer cosas difíciles al servir a Dios y a otras personas, tenemos raíces y ramas fuertes con las que trabajar. Como dice Pablo, sin fe es imposible complacer a Dios, porque todo aquel que viene a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que sinceramente lo buscan. En el capítulo 11 nos recuerda de la increíble fe de los profetas y héroes del Antiguo Testamento, que experimentaron magníficos milagros y se sobrepusieron a cosas muy difíciles. Ellos no son solo robots de repetición justos, sino que de a poco Dios llegó a influir más y más en sus batallas, y cuando llegaron las grandes tormentas, su fe ya estaba lista. ¿Qué tal una analogía más? Hacer promesas con Dios y tratar de cumplirlas es como entrenar la fe en la pista. La vida es más una carrera que un paseo por el parque. No competimos con nadie más, pero se requiere mucha fe para cruzar la línea final. Al igual que todos los demás entrenadores, Dios nos corrige y es posible que sea incómodo y hasta doloroso. Ahora, ¿para qué tanto correr y hacer tantas flexiones? Puesto que nuestro Padre Celestial nos ama, continuamente trata de fortalecernos para el viaje de regreso al hogar celestial. Hace casi 50 años se fundó Living Scriptures con la misión de contribuir a una mejor comprensión del poder de la palabra de Dios. ¿Quién hubiera imaginado que hoy la serie de Línea sobre Línea sería vista por 500,000 de personas cada semana? La temporada 4 sobre el Nuevo Testamento está ya en plena producción, así que necesitamos su ayuda haciendo clic en el enlace de donaciones de más abajo. Con una donación de $10 por mes, recibe una suscripción al streaming de Living Scriptures, y si dona $1,000 o más, nuestros artistas dibujarán su rostro para una breve aparición en uno de nuestros videos. Juntos, mediante el Evangelio de Jesucristo, podemos influir poderosamente en muchísimas personas alrededor del mundo. Desde ya, muchas gracias. Y ahora vaya a estudiar las Escrituras.